entender. Les agradezco la presencia en los medios. La idea de esta conferencia tiene que ver con relatar un poco las cuestiones que tienen que ver con la situación epidemiológica en la región y en Tapalqué. Lo que hemos venido trabajando con el equipo, como ya se sabe, se confirmó un caso positivo de coronavirus y la modificación del cuadro epidemiológico y la situación de retrotraer algunas actividades que se vino trabajando el fin de semana con la gente de salud. Como parte de la comunidad y habiendo participado desde el inicio como un hecho democrático desde el municipio en la conformación del comité de crisis, la evaluación de las áreas de salud, de cómo iba evolucionando la situación, tengo que decir que me siento muy contento del equipo de salud que forma parte del municipio, de las decisiones que hemos ido tomando respecto de situaciones anteriores, donde ponemos a disposición de las decisiones al comité de crisis, pero evaluamos también los criterios que desde el área de salud nos van informando, sabiendo que era una de las condiciones la propagación del virus y que no estamos en una isla, sino que estamos compartiendo una zona donde se está empezando a propagar y era previsible que pudiese ocurrir esta situación. Por lo tanto, en nombre del equipo que me acompaña, yo quiero decir que compartimos el compromiso de cuidar la salud de la población, de trabajar por el bien común, de considerar a la salud por encima de otras cuestiones, y por eso la toma de decisiones a veces pueden ser no muy simpáticas, pero son en pos de la búsqueda del bien común y de la salud de todos. Así que para ir más a los detalles respecto de lo trabajado y de lo que tiene que ver con lo concreto de las actividades permitidas o no permitidas, se estuvo evaluando el día sábado desde todo el equipo de salud, y bueno, el secretario de Gobierno Nacho Medina Beitia puede ir ya informándonos, y después la doctora María del Carmen Ruiz va a hacer más el detalle de la situación, tanto de los tiempos de comunicación respecto de los resultados, de los tiempos de evolución y de por qué tomamos decisiones que las queremos compartir, pero bueno, tienen un sentido, como tienen sentido las decisiones que toma el Gobierno Nacional cuando se ha reunido con distintas autoridades y que basa sus decisiones también en los análisis de los especialistas en salud. Así que lo dejo con Nacho para que él vaya comentando cómo venimos trabajando desde todo el equipo que forma parte el grupo de gestión. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes y también comunicarnos a la comunidad las medidas que hemos tomado a partir del sábado cuando nos reunimos con el equipo de salud. Obviamente los tiempos a nosotros nos apuraban en el sentido de tomar decisiones urgentes, principalmente de empezar a aislar a los vecinos que hacen un trabajo esencial en la unidad 7 o la unidad 52 de la ciudad de Azul, donde ya María del Carmen veníamos evaluando en la semana que se estaban dando algunos casos sospechosos, y en ese sentido siempre tomar la decisión antes de tiempo, primero para el cuidado de los vecinos que trabajan en esos lugares, y después a los vecinos o familiares de estos tapalquenses, ¿no?, que van a hacer estos diferentes trabajos. A partir de esas medidas, obviamente, evaluamos también la posibilidad no de retrotraer de fase, eso quiero que la comunidad entienda, que no es volver un pasito para atrás, sino que de las
De los eventos, digamos, que nosotros habíamos habilitado en la última fase, que era todo lo que eran gimnasios, fútbol 5 y la parte gastronómica, bueno, el equipo de salud recomendó que por 10 o 15 días esperemos un poquito, ver cómo se va a dar esta generalidad, digamos, de este caso que hemos tenido que es positivo, y obviamente con los vecinos o vecinas que ya tenemos aislados desde el momento cero que se empezó a trabajar con este caso. Obviamente el fin de semana estuvimos charlando con los sectores, entendemos para algunos que puede haber algún tipo de malestar, pero que bueno, que acá entiendan que esto es un trabajo colectivo, que tenemos que trabajar en pos de una comunidad, que por supuesto que para algunos vecinos lo económico pesa, pero como siempre decimos, acá nuestra prioridad es la salud, y en ese sentido me parece que las medidas que nosotros tomemos de aquí en adelante van a ser en pos de una comunidad que podamos tener controlada, que podamos tener cuidada, y en ese sentido también darle el respaldo al equipo de salud, que son los primeros que están al frente de esta situación. Así que llevarles tranquilidad, principalmente a todos los sectores que hoy están en esta fase, que ya están con las actividades ya comenzadas, y las que hoy tenemos que volver para atrás, que bueno, que tengan tranquilidad, que obviamente estamos trabajando para que en pocos días podamos volver, y en ese sentido tengamos de esto también entre todos la posibilidad de entender que si no nos cuidamos individualmente, desde lo colectivo no podemos tener una comunidad organizada como la hemos tenido en estos días. Así que agradecer, y bueno, los dejo con María del Carmen para que ella dé la explicación más sanitaria. Buen día a todos. Bueno, ya Gustavo explicó que hemos tenido la aparición del primer caso COVID positivo en nuestra comunidad. En relación a eso, lo único que voy a decir que corresponde a un vecino que realiza tareas esenciales y que ya está perfectamente determinada la vía y la ruta epidemiológica por la cual se produce este caso. Por supuesto, todos sus contactos ya están contactados, valga la redundancia, y están bajo el control que se hace, como le hicimos a toda la gente que hemos tenido en cuarentena obligatoria por distintas razones, están controlados por vía telefónica diariamente. Hemos estado trabajando y diagramando un programa de actividades que tiene que ver con esto. Quiero decirles que así como venimos reiterando desde el inicio de esta pandemia, es muy dinámica la aparición de síntomas y es muy dinámica la definición de casos, que ha ido cambiando conforme aparecen nuevas modalidades. Por ejemplo, una modalidad es la aparición del síndrome inflamatorio en niños y adultos. A veces una simple conjuntivitis define el caso si es un contacto estrecho de alguien que dio positivo. Sabemos que la gran mayoría de los contagiados son asintomáticos o tienen síntomas mínimos que les permite mantener una estancia en sus propios domicilios, si así lo permite su situación habitacional, o en lugares que no necesariamente sea el hospital. Para poder efectivizar esto, se ha puesto a disposición del área de salud el hotel de la municipalidad, que está frente al hospital municipal. Obviamente no es te dejo adentro de la habitación y ya. Para que esto se efectivice hubo que realizar todo un trabajo previo, hay toda una cuestión que es normativa, que planifica y especifica bien qué y cómo se va a hacer ese tipo de alojamiento para que la cuarentena de estos vecinos transcurra segura para ellos y segura para quienes los cuidan. Eso después, si en detalle lo quieren, se los entregaremos
detalladamente cómo se va a hacer, pero sepan que no van a estar ahí en una pieza tirada, ¿no es cierto? Van a estar siempre controlados, va a haber personal de enfermería que va a hacer el control del paciente, gente que va a realizar la limpieza una vez por día, como corresponde, guiando la habitación. A la actualidad, si el paciente resulta positivo, a los 10 días se procede a dar el alta si no ha intercurrido con ninguna complicación. No es lo mismo el paciente que tiene manifestaciones leves que el paciente que se complica. Obviamente esta estancia en el hotel es para el paciente que o no tiene síntomas y debe estar ahí por una situación habitacional propia o para algún paciente que tenga síntomas mínimos que se pueden manejar como uno va saltando la distancia manejaría una gripe en cualquier paciente en su domicilio. Así que esto es importante porque quiero reiterar lo que digo cada vez que hablo con los medios, que la gente se sigue enfermando de otras cosas. Y tenemos que atender toda la problemática de salud de otras patologías, ya sean las crónicas prevalentes, que en algún momento se complican, o la aparición de nuevas patologías que no necesariamente tienen que ser vinculadas al COVID. Son otras cosas, otras causas que requieren también que el equipo de salud esté atento y trabajando con todos estos pacientes que a veces requieren estudios. Hay que tener una logística preparada. Nosotros desde el momento que empezó a haber más casos en otras comunidades cercanas, que a veces son las que nos proveen los vehículos para llevar a la gente de la tercera edad a realizar estudios fuera de nuestra localidad, nos preocupó, bueno, lo hablamos con el Ejecutivo y se ha hecho el esfuerzo. Desde el Ejecutivo se autorizó que todos esos traslados se hagan a cargo del municipio para minimizar la potencialidad de un contagio en la gente que es el sector más vulnerable. Así que hoy cuando llevamos cualquier vecino nuestro mayor de tercera y cuarta edad a hacer cualquier tipo de intervención fuera de la localidad, lo estamos haciendo con móviles propios, personal nuestro, que sabemos que no ha tenido ni tiene contacto con COVID. Siempre estamos ahí en la avanzada de tener hechas las declaraciones juradas y la ficha epidemiológica. Se ha vuelto difícil migrar pacientes hacia otros municipios porque ha cambiado significativamente la situación epidemiológica. Nosotros tenemos vecinos como la Barriga Azul que han cambiado su situación epidemiológica, tienen más casos, hay circulación propia y eso dificulta la interacción, no solo en el ida y vuelta de lo que hace a lo comercial. Nosotros tenemos mucho vínculo económico y comercial con esos municipios, sino también en lo que hace a la salud. Se hace muy difícil llevar y traer pacientes. Obviamente cada municipio quiere resguardar a su comunidad. Con respecto a cómo es la dinámica en la información, sigue siendo la misma. Yo quiero que todos sepan que nadie se enferma porque quiere, nadie va a buscar el bicho, me quiero enfermar. Entonces tenemos que tener estricto respeto por la privacidad de los pacientes. Acá no importa el nombre de quién es o quién no es. Acá hay que saber que hay un vecino, en este caso uno. Tenemos que pensar que vamos a tener otros, por lo que dijo Gustavo, no vivimos en una isla, estamos vinculados al resto de la provincia y al resto del país. Entonces vamos a respetar estrictamente, como hemos hecho siempre, la privacidad de cada paciente. Sí se va a informar a la comunidad, como lo hemos venido haciendo diariamente a través de un parte, conforme al tiempo en que vamos recibiendo los resultados. También deben saber que ahora es un poco más lenta la llegada de la información y esto tiene que ver con el aumento del número de casos, no solamente el número de hisopados que hacemos en nuestro municipio, sino el número de hisopados que se hacen en general. Piensen que el centro receptor es el mismo, es el Hospital Materno Infantil, que no ha incrementado sustantivamente el número de agentes que se dedican a este trabajo, que realmente habría que hacer un gran reconocimiento. Están trabajando a full prácticamente las 24 horas ahí en el
hospital materno y que van haciendo la carga en el CISA conforme los resultados salen. Se imaginarán que de altísima responsabilidad colgar en el programa CISA un resultado. Ese programa es el sistema de vigilancia de enfermedades de todo el país, por eso se carga ahí. Si alguien en Tierra del Fuego quiere entrar y saber cómo estamos acá, puede hacerlo, lo mismo nosotros. Desde ya que no se hace, porque uno se vincula y lo que más nos interesa es lo local y tal vez lo regional. Lo regional es lo que tiene que ver a planificar estrategias de interacción con los vecinos que sean seguras para nuestros vecinos y para los lugares hacia los cuales nos manejamos y migramos gente. Así que la noria es siempre la misma. Hay gente que tiene la responsabilidad de abrir el sistema y leer el resultado. Eso se le informa a salud, amigo, al equipo. Inmediatamente la información se le baja al paciente. El primero en conocer el resultado es el paciente. Y una vez que el paciente se enteró de cuál es su situación, recién ahí se libera la información y las primeras personas que se enteran de esto son las personas encargadas de los contactos. ¿Por qué? Porque si el resultado es negativo, todos esos contactos que están cumpliendo una cuarentena obligada pueden ser liberados de estar cumpliendo esta cuarentena. Y si el resultado es positivo, para actuar en consecuencia. Y por ahí ultimar alguna otra cosita que pudiera haber quedado pendiente siendo el resultado positivo. A partir de ahí se le informa a prensa y prensa elabora el parte diario y nos pone. Por eso van a ver que a veces, más ahora que tenemos otra dinámica y que ha aparecido un caso positivo y que uno piensa que puede aparecer alguno más, tal vez prensa hoy pone a la mañana algo o lo modifica a la tarde o al otro día aparece y no es que se oculte información. Tiene que la gente saber que nosotros estamos sujetos a lo que nos manda el programa y que sí o sí la gente que no carga necesita de su tiempo para verificar el resultado de ese estudio para poder colgarlo en la página y que nos llegue para poder abrirlo y poder informarlo. Con respecto a cómo nos manejamos en el hospital, el protocolo en el hospital está establecido desde el primer día, hay norias de trabajo, está perfectamente delimitada el área donde se va a internar un paciente sospechoso de COVID o, en este caso, si es positivo con COVID, quienes manejan al paciente, esto ya está. Le hemos capacitado a la gente desde el primer día y este es un municipio que no dejó nunca de capacitar. Todas las semanas tenemos una capacitación en algún sector. Toda la gente que integra el circuito de salud sabe qué tiene que hacer al momento de salir. Voy a hacer una hipótesis de un caso. Llama a alguien desde la calle y dice que tiene fiebre y tos. Se le pregunta, por supuesto, los probables nexos y por ahí no hay ningún nexo. A lo mejor corresponde a una patología respiratoria estacional. De todas maneras, el personal concurre a buscar a ese paciente vestido como corresponde, con todo su equipo de protección personal. Ese paciente es evaluado y revisado en un área específica que se creó a tal fin, ¿no? Se hizo una inversión económica y hay un consultorio que es solamente para revisar pacientes potencialmente respiratorios, COVID o no COVID, se revisan en esa área, se hisopan. Si el caso es leve y uno considera que el paciente puede retornar a su domicilio y cree que es necesario hisoparlo, se hisopa ahí mismo. Por supuesto que quien hace esta tarea se viste con el equipo de protección personal que corresponde. Tiene que saber que todo eso se descarta, lo único que se rescata es la antiparra o la máscara. Y quiero decir que no tenemos problema en cuanto a la cantidad de equipos. Acá cuando comenzó la pandemia se hizo una inversión muy importante en cuanto al recurso de material descartable y a la fecha la provincia está entregando semanalmente en tiempo, en forma y cantidad suficiente todo lo que necesitamos para proteger al equipo de salud, que tienen que saber
como acá en todas partes, incluido en el mundo, es el recurso no renovable. Cada uno que es de baja tiene que ser reemplazado por alguien y realmente no sobra mucho personal, no hay mucho personal. Por eso también el extremo cuidado en que no se enfermen. Eso significa a veces turnos completos. Uno ve lo que pasa en los alrededores. En algún municipio cercano hubo un caso en un personal de salud de un sector específico, pero bueno, en realidad no contrajo el COVID en su trabajo, sino por ser contacto estrecho de personal esencial de otra área. Pero eso significó que en ese lugar todo el turno en el que trabajaba esa persona fuera apartado y está haciendo cuarentena obligatoria, a pesar de que se los hizo post y fueron negativos, pero es eso que, ¿por qué cuento esto? Primero, bueno, buscamos enfermeras más, el tema es que no las hay. Eso obliga a hacer un trabajo puntual, administrativo en cada lugar, que es o el doble turno o el turno cortado, y a veces el turno cortado implica que una persona está 3 horas de su turno sola con salas llenas, lo cual no es bueno ni para el trabajador ni para el paciente. Por eso hacemos tanto hincapié en cumplir con las normas, cumplir con los protocolos. La comunidad tiene que estar tranquila, que nadie que vaya al hospital y requiere internación se va a contagiar si hay un paciente COVID internado, porque eso está perfectamente establecido y perfectamente delineado para que no haya ni cruce ni de papeles. No hay ni un papel que salga de las habitaciones COVID y se cruce por el pasillo. Esto está muy preparado. Además, venimos teniendo entrenamientos, porque ustedes saben que hasta ahora que se han hisopado muchas personas que habían sido negativas, el procedimiento es exactamente el mismo, hasta que no llega el resultado, el manejo del paciente, de sus signos vitales, de la sala, de los ingresos, es exactamente el mismo. Justamente va a haber otra capacitación esta semana que va a estar enfocada a todo el personal que va a trabajar con los protocolos en los lugares de acuarentenamiento que no son el hospital. También la gente tiene que saber que si alguien de repente tiene COVID y está en el hospital y su estado lo permite, no necesariamente tiene que transcurrir los 10 días en el hospital. Esto está muy vinculado a cómo evoluciona su enfermedad, la recíproca. Si este paciente ingresó a un área de cuarentena, que sea su propio hogar porque lo puede hacer allí, o en el hotel, y su estado clínico se deteriora, por supuesto que va a ser transferido al hospital con todos los recaudos que se deben tomar y que ya están perfectamente establecidos. Voy a comentar un poco por qué tomamos la decisión de retrotraer algunas actividades que se habían abierto en la última reunión del Comité de Crisis. Esto es así porque ya está probado, no acá, sino en el mundo entero, que todo lo que hace a conglomerado de personas es lo que facilita la propagación de COVID. Justamente son las últimas que se aprobaron las que hemos suspendido, pero es transitorio. Esto lo vamos a hacer ahora por 15 días porque tenemos que ver cómo evoluciona en nuestro medio la aparición de casos y cómo. Ustedes piensen que una persona que no sabe que está portando la enfermedad, no ha tenido síntomas, en virtud de las nuevas medidas, por ahí va, concurre y se hace un picadito en un fútbol 5. O salió a la noche a tomarse un helado con su pareja y otra pareja. Bueno, justamente donde hay conglomerado y contacto es donde más multiplicación de casos se ve. Por eso que se decidió retrotraer estas cosas puntuales, que espero sean nada más que por estos 15 días, pero como la dinámica de esta pandemia nos ha enseñado, no podemos anticipar como en otras enfermedades. Mira, tenés una neumonía, vas a estar 7 días con este antibiótico, al octavo vas a estar de 10, en general se cumple, salvo excepciones. Acá la dinámica de la pandemia nos ha enseñado
que futurología no podemos hacer y que tenemos que ir dando pasos que sean lógicos y que siempre tienden a proteger a las mayorías. No podemos tomar decisiones por particularidades. Lamentablemente hay que hacerlo por la generalidad, tratando de poner un paraguas de protección hacia la mayor cantidad de gente posible. Eso con respecto a esta decisión. Con respecto, por ejemplo, a las visitas, hay gente que va a estar preguntando seguramente hoy qué pasa con las visitas al hogar y a gerontopsiquiatría. Vamos a tener la misma actitud. Por 15 días vamos a suspenderla y quiero que nadie se enoje, que todo el mundo piense que ese grupo de gente es el más vulnerable. Voy a repetir de nuevo, aunque parezca insidioso. El 80% de la gente que se contagia es menor de 60 años, pero el 90% de la que se muere es mayor de 65. Y se mueren en serio. Hagamos lo que hagamos, es un virus letal para la gente de mayor edad. Seguramente tiene que ver con el desgaste propio que los años nos dan, menor capacidad de respuesta para defendernos de la agresión y a la presencia de comorbilidades. Ustedes saben que es muy difícil que uno llegue a los 90 libre de culpa y cargo y no tenga alguna otra cosita arrastrando. El que no tiene diabetes, tiene hipertensión, el que no es cardiópata o tiene alguna enfermedad autoinmune o cualquier otra patología que limita su capacidad de respuesta frente a este virus que es tan letal. Por eso le pido a la comunidad que tenga paciencia como ha tenido hasta ahora. Este es un municipio realmente que la gente en su gran mayoría se ha pegado a todo lo que hemos ido recomendando y espero que sigamos por este camino. Piensen que todas las cosas que vamos decidiendo, ninguna es en contra de nadie, siempre es a favor del vecino y para proteger su salud. Yo sé que es molesto, lo sé, pero esta etapa, ustedes ya se imaginarán que no va a haber más cuarentena como en marzo, ya uno piensa que no, y además ha cambiado el perfil. Fíjense que cuando empezó esta cuarentena, más del 50% de los contactos eran por viajes al exterior, y hoy los viajes de afuera representan menos del 1%. La gran mayoría de los contactos son por circulación viral en distintos lugares, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que nos pueda llegar un virus? Bueno, como nos llegó, por gente que es esencial, que no puede dejar de hacer su trabajo, aunque quisieran, no podrían. Los únicos que se han ido exceptuando son los que tienen patologías que los ponen en riesgo real y son muy pocos, o porque viniera a través de algo por las rutas. Por eso les quiero pedir a todos que en esta etapa seamos más responsables que nunca con lo que hagamos en lo individual. Hay gente que hace muchos siglos antes de Cristo ya dijo que la conducta individual es el destino colectivo y en este caso la pandemia ha demostrado que es así. Entonces, con más razón les pido que recuerden que aunque no es la cuarentena que tuvimos en marzo, la cuarentena sigue vigente en relación a que el uso del tapaboca es obligatorio, hay que usarlo y tiene que tapar boca y nariz. Si uno entra a algún negocio a comprar, tiene que entrar con el tapaboca, lo va a atender a uno, tiene que tener el tapaboca, que sigue siendo, hasta que tengamos una vacuna universal que nos cubra a todos de todas las cepas que haya, la mejor conducta es mantener lo que sabemos que efectivamente limita la progresión del virus. Lavarse las manos con agua y jabón si estamos en casa. El jabón, yo les expliqué, que rompe la superficie del virus. El virus es muy sensible al efecto del jabón. Lavarse las manos, usar el alcohol gel fuera de la casa, llevar en el bolsillo un recipiente chiquito de alcohol gel y usarlo. Mantener el distanciamiento de 2 metros en cualquier actividad que uno haga. Le pido por favor a los que tienen comercios y a los que trabajan que hagan respetar esto de mantener la distancia, de usar el barbijo. Estas son cosas que siguen vigentes. No tocarse las puertas de entrada más comunes, que son los ojos, la nariz y la boca. Que uno a veces hasta es inevitable, se rasca, se toca. Nosotros que tenemos miedo de contagiarnos, a veces nos damos cuenta, me toqué,
y frenamos en ese momento. Ventilar las casas, todos los días hay que abrir las ventanas, las puertas, ventilar, renovar el aire, todo eso sigue estando vigente y es realmente, ha demostrado ser efectivo. Limpiar toda la superficie con un paño con agua de lavandina. Eso es lo que podemos hacer cada uno. Vino que cuando hay catástrofes, todo el mundo quiere ayudar y quiere hacer algo. Y dice, ¿yo qué hago? Hagan esto, cumplan con esto. De lo que nosotros hagamos en lo individual es que cómo nos va a ir. Hay cosas que obviamente que nos van a exceder. Nosotros no podemos crear una ley a gusto nuestro y decir, bueno, de aquí en más ningún policía de acá, ningún penitenciario de acá, porque también nos quedaríamos sin médicos. Se imaginan, hay muchos médicos que vienen de otras localidades a atender a la comunidad. Así que dentro de los parámetros de lo que la norma dice, hay que tratar de ser respetuosos de estas cosas que son las que nos van a ir llevando por el mejor camino. Por lo demás, bueno, libre a los que quieran preguntar. Sí, ¿cuándo se van a conocer, doctora, los resultados de los casos sospechosos? El día domingo se hizo paro entre personas del ámbito rural. Y ayer se hizo una persona contacto estrecho del caso positivo. Yo creo que después del mediodía vamos a tener los resultados. Esto es un poco sujeto a lo que le dije, que es la misma gente la que informa y carga, entonces está un poco más, está ralentizada la novia de información. Doctora, la pregunta es muy importante, el estado de salud del caso positivo y la de sus contactos estrechos. Bueno, el paciente caso positivo está en muy buen estado de salud, no ha presentado complicaciones de ningún tipo y sus contactos también, hasta la información de hace un rato, están muy bien, están en su hogar los contactos y están bien, no tienen síntomas relevantes. Hablaba el secretario de Gobierno del caso del servicio penitenciario. ¿Qué contacto tienen ustedes del municipio y del área de salud con los trabajadores que están preocupados porque tienen que ir a trabajar, como decía usted, doctora, porque es su obligación, porque si no pierden hasta su trabajo si se niegan a ir? ¿Cómo es el seguimiento? ¿Cómo trabajan con este tema? Bueno, con los trabajadores esenciales del servicio penitenciario, el propio servicio penitenciario dispuso que cuando vuelven, ustedes saben que tienen un régimen de trabajo específico, trabajan un día y 2 o 3 días no. Esos días tienen que ser tienen que estar en su casa, estrictamente guardados, si me permiten la expresión. Ellos están en contacto con nosotros, ya se hizo el relevamiento, sabemos perfectamente quiénes son todos y cada uno, y se le hace un seguimiento telefónico. Y como se le hace a toda la gente, que le decimos, bueno, vos por 14 días tenés que quedarte en cuarentena. ¿Se acuerdan al principio, cuando venía la gente que se había ido a Brasil o se había ido a Europa, que hacíamos este seguimiento? Bueno, en la misma modalidad. Quiero que sepan que nunca se dejó de hacer esto. Cada persona que venía con la posibilidad, supongamos, alguien que por alguna razón de salud había tenido que viajar a Lamba o a Capital a hacerse un estudio, a ver un especialista, esa gente después guardaba su acuarentenamiento por los 14 días y era monitoreada día a día por el servicio de salud y por el área específica. Así que estamos en contacto, además saben, como les reiteramos siempre, tienen el 107 a disposición. Cuando cualquier duda llaman al 107, el personal está capacitado para responder a la inquietud que tengan. El monitoreo de los contactos estrechos del caso positivo, ¿hasta cuándo se sigue? ¿Hasta que cumple con la cuarentena el caso positivo? Yo te cuento cómo es. Si los contactos son negativos, es como cualquier seguimiento. Si el contacto llegara a dar positivo, se lo trata como caso positivo. Actualmente, cuando uno es contacto de un caso positivo y es negativo, tiene que estar los 10 días que le dan al paciente más 14 más. Este numerito 14, 15 que a todo el mundo le hace ruido y dice, ¿por qué tantos días? Bueno, porque es el tiempo que puede tardar la enfermedad en manifestarse. Uno por ahí estuvo en contacto con alguien hoy. Esa persona estaba perfectamente bien, pero ya estaba con sus bichitos dando vueltas.
estuvo en contacto con alguien, con cualquier actividad que fuere, eran pocos los bichitos, le hicieron el PCR y le dio negativo porque todavía no tenía una epidemia suficiente, supongamos el cuarto o quinto día de enfermedad, pero ya le transmitió a otro, ¿entiende? Por eso se consideran los 10 días, en la actualidad un paciente positivo sin intercurrencia de ningún tipo, a los 10 días se le da de alta, con control médico sí o sí, se le da de alta. Y su contacto tiene que estar 14 días más, porque no sabemos en qué momento pudo haber replicado. Gracias. Bueno, gracias. No hubo factura hoy, perdón.